¿Alguna vez te has preguntado por qué las ballenas son más parecidas a los humanos? Seguro piensas que las ballenas son peces, pero no. Las ballenas son mamíferos igual a los humanos. Sí, las ballenas y los humanos tienen mucho en común desde una perspectiva evolutiva. Comparten una estructura ósea similar, son mamíferos con sangre caliente y respiran aire a través de los pulmones. La diferencia principal es su adaptación al medio acuático, que ha hecho que las ballenas desarrollen características físicas como una forma de uso y aletas. Similitudes. Estructura ósea. Tanto ballenas como humanos tienen la misma disposición básica de extremidades, indicando una herencia de un ancestro común. Mamíferos. Ambos son mamíferos, lo que significa que tienen sangre caliente, respiran aire y dan a luz a crías vivas que se alimentan de leche materna. Adaptación al medio. Las ballenas han evolucionado para adaptarse al agua, mientras que los humanos se adaptaron a la tierra. Diferencias. Forma del cuerpo. Las ballenas tienen una forma de uso y aletas para moverse eficientemente en el agua, mientras que los humanos tienen extremidades adaptadas a la marcha terrestre. Respiración. Aunque ambos respiran aire, las ballenas pueden retener el aire por más tiempo que los humanos. En resumen, las ballenas y los humanos comparten una gran cantidad de características debido a su ascendencia común, aunque han evolucionado para adaptarse a diferentes entornos. Los cetáceos forman una rama de los mamíferos acuáticos, la cual posee gran cantidad de especies. En la actualidad, existen 90. Se llegó últimamente a dicho número gracias a los estudios de genética de las poblaciones y a las revisiones taxonómicas. Recientes estudios de genética han descrito una nueva especie de delfín jorobado australiano y de delfín de río de Araguaia. Hace una década, se descubrió una nueva ballena picuda, el Mesoplodon de Perrin. Con base en la revisión taxonómica de los especímenes de museo, varados hace tiempo, esta especie aún no ha sido diferenciada en vivo de otras especies de ballenas picudas. Finalmente, hace poco se redescubrió un misticeto, la ballena de Minke antártica, que se suponía extinta. Los estudios sobre esta rama de los mamíferos han crecido considerablemente. Primero, a partir de las descripciones de individuos muertos en las grandes cacerías de ballenas de los últimos 3 siglos y de sus osamentas. Así, se erigieron las diversas especies de manera taxonómica. Después se estudió su distribución mundial de acuerdo con las zonas o campos de cacería, y se comparó a los nuevos ejemplares con los ya descritos. La fusión de ambas disciplinas, la taxonomía y la distribución, produjo nuevas combinaciones dicotómicas de géneros y especies, y en algunos casos fundió especies en una sola. Por ejemplo, unas cuantas millas marinas separaban en 2 a especies que realmente eran una sola. Ahora, los análisis de taxonomía establecen que se trata de la misma especie. A su vez, la taxonomía y la distribución unificadas en la biogeografía, junto con la paleontología, confirmaban la evolución de los cetáceos a partir de un ancestro común que quedó separado por barreras oceanográficas, climáticas o geográficas. Muchas veces, las hembras y los machos fueron descritos como 2 especies diferentes. Al conocerse los sistemas de reproducción de la especie, se establece que hay dimorfismo sexual, por ejemplo, en las orcas. Desde entonces, se procuró tener series de cráneos y huesos de diferentes edades y sexos a fin de determinar las diferencias sexuales. Más adelante, la revolución genética, que comprueba y desaprueba las diferentes especies, en ocasiones, funde en una sola a un complejo de especies, y muchas veces establece la diferenciación definitiva entre otras, mediante los microsatélites nucleares del DNA, como en el caso del delfín de río de Araguaia. Una vez que el ensamble de especies se ha establecido como definitivo, se desarrollan los estudios de mayor precisión, de alimentación, de hábitat, de nicho ecológico. Se ha encontrado que una misma especie ocupan diferentes nichos, y aunque no son visibles sus diferencias morfológicas, sí son diferentes su coloración, sus hábitos alimentarios, su preferencia de hábitat y el comportamiento asociado, por lo que se recurre a estudios más enfocados al hábitat que ocupan. De tal modo, se sabe que algunas poblaciones están restringidas en áreas muy pequeñas, por ejemplo, la vaquita marina, el cetáceo de menor talla, cuyo hábitat en área es de los más pequeños del mundo.
También gracias a técnicas fotográficas, como la fotoidentificación, por ejemplo, en las toninas, se conocen las preferencias, incluso de interacción entre individuos de uno y otro sexo, así como la asociación entre individuos del mismo sexo a lo largo del tiempo, los movimientos estacionales, la emigración, la inmigración, las tasas de mortalidad y otras características propias de la dinámica de poblaciones. Se descubren situaciones en que los individuos de una población son más susceptibles a ciertas enfermedades que otros. La distribución de los parásitos intestinales también nos explica la distribución de ciertas especies gracias a la diversidad o unicidad de dichos parásitos. Otras técnicas modernas, como el uso de isótopos estables, se utilizan para diferenciar la posición trófica de alguna especie en diferentes partes del mismo océano y para relacionar su presencia con el tipo de hábitat oceánico y costero. También se determina cómo cambia la posición trófica con el crecimiento y el cambio de alimentación a lo largo de los años, y cómo la posición trófica de la misma especie varía a lo largo de una misma costa. El seguimiento de los cachalotes, ya sea mediante técnicas de ecosondeo o por medio de la instrumentación con aparatos registradores de tiempo, de profundidad y temperatura, junto con sus vocalizaciones, nos indica la manera en que pueden bajar a profundidades asombrosas en busca de calamares y cómo esta especie migra de un mar a otro en búsqueda de su presa. No cabe duda de que estamos entendiendo lo que sucede en la vida de estos mamíferos de un modo más integral. Ya hemos dejado atrás la actividad de solo contar individuos sobre la superficie del mar, sin saber qué relación mantienen con el mundo submarino. Ahora estamos conociendo su mundo de forma más congruente. Sabemos que se trata de un mundo complejo, en el que intervienen las corrientes, las barreras geográficas, continentes, las glaciaciones y las redistribuciones de especies por efectos climático, oceanográficos y antropocéntricos que condicionan las barreras sónico-auditivas, y la fisiografía del fondo que limita procesos oceanográficos, como las urgencias, muy importantes para los grandes misticetos. Ahora estamos apenas aprendiendo a mirar lo que ocurre bajo el agua. En este número de Theria, publicamos algunos estudios que nos muestran las nuevas maneras de conocer a los cetáceos, principalmente a la tonina y a otras especies que se distribuyen en México y otras regiones del mundo.